estar de nuevo juntos, dispuestos para meditar la palabra del Señor. Amén. Estamos en Segunda de Corintios, gracias Pastor Andrés. En Segunda de Corintios, capítulo 2, nos quedamos en el versículo 16. Y hoy vamos a continuar ahí donde lo dejamos. Ahí cuando alguien conoce a Dios, estábamos hablando de que exhala un aroma especial que es inconfundible. De esto veníamos hablando la semana pasada, ¿verdad? La gente nota cuando alguien tiene una verdadera relación con Dios. ¿Sí o no? ¿Se nota cuando alguien tiene una verdadera relación con Dios? Yo creo que sí. Quizás algunos no lo noten, ¿no? Pero algunos sí que lo notamos, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? No me refiero, por supuesto, a religión alguna, ¿no? No me refiero a eso. No me refiero a lo que algunas personas, al olor de algunas personas, que más bien es nauseabundo. Me refiero a los que exhalan un tufo a fanatismo religioso, ¿no? ¿Habéis notado cuando alguna persona es fanática, es religiosa y es cerrada? Las hay también, ¿o no? Las hay. Gente hipócrita que habla mucho de Dios, pero que después no es capaz de aplicárselo a su propia vida, ¿verdad? Baja a medio, por favor. Estar con alguien así es terrible. Es terrible porque acaba desagradando ese mal olor que da una persona intransigente, fanática, religiosa. Da el peor olor que te puedas imaginar. Pero cuando estás en la presencia de alguien que teme a Dios, es una persona sincera, es una persona que ama a Dios, aunque quizás no sea todo lo perfecta que debiera ser, pero se esfuerza en ello. Aun cuando a veces mete la pata y comete errores, pero lo reconoce y corrige su vida y sigue adelante y va creciendo poco a poco. Esa persona se nota un olor agradable. Pablo habla aquí en el versículo 17, vamos a leer el versículo 17. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Es que había falsos apóstoles en el tiempo de Pablo? Lo sabía, ¿verdad? Y justamente Pablo se enfrenta a ellos, se coloca frente a ellos y aquellos que manipulaban las Escrituras y que tanto en Corinto como en otros lugares manipulan las Escrituras en su beneficio propio, ¿no? Predicadores que usan el Evangelio como negocio. Los enfrenta, los denuncia y los descubre. No somos como ellos, dice Pablo. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Él habla de muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Esta frase requiere de alguna aclaración para poder entenderla adecuadamente. La palabra mucho la entendemos todos, significa que no eran pocos, ¿verdad? Los que intentaban engañar a los incautos, a los ignorantes de la palabra de Dios. Como si no tuvieran bastante problema en la iglesia de Corinto, además tenían que enfrentarse y batallar contra quienes eran mercaderes de la religión. Ahora, ¿alguien sabe lo que es medrar? Dice, no somos como muchos que medran. ¿Alguien sabe lo que es medrar?
Bueno, es una palabra ya en desuso, una palabra que ya no se usa y que lo que significa es diluir algo por interés. Es decir, negociar por lucro, falsificar algo para mejorar su situación financiera. La imagen está tomada de alguien que aguaba el vino para sacarle más provecho. Yo recuerdo cuando era niño, en más de una ocasión yo oí a mi mamá discutir con la persona que nos traía la leche. En aquella época la traían de los ranchos y la traían en jarras grandes, ¿no? Decían leche recién ordeñada, ¿no? Y muchas veces cuando le estaban echando la leche, mi mamá decía, pero esta leche viene aguada. Y ella reclamaba porque decía, estamos pagando leche, no agua, ¿no? Pero claro, como mi mamá no tenía dinero como para ir a comprarla directamente a la tienda, puedes quitar, ¿está encendidos los monitores? Eso. Ahí, ¿vale? Decía, como no podía pagar en la tienda, ella podía pagar solo cuando mi papá cobraba, pues tenía que comprársela a quien se la dejaba fiado, es decir, a quien se lo daba a crédito. Pero claro, esa mujer se aprovechaba de que muchas personas no podían pagar directamente en la tienda y ella aguaba la leche para sacar más beneficio. Esta imagen es la que Pablo está transmitiéndonos en este pasaje en 2 de Corintios 2:17, cuando dice Pablo, no somos como algunos que medran falsificando la palabra de Dios, es decir, que diluyen la palabra de Dios, que la aguan en beneficio propio, ¿verdad? Así que lo que Pablo está diciendo aquí es que había algunos que estaban comerciando con la fe, que estaban manipulando la palabra de Dios para decirle a la gente lo que la gente quería oír, para que la gente se sintiera a gusto y así ellos pudieran sacar beneficio de ese falso evangelio. Actualmente también pasa lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Desgraciadamente, también hoy hay muchos que diluyen la verdad, la mezclan con psicología, la mezclan con filosofías humanistas, la mezclan con lo que la gente quiere oír. Y sí, hay muchos que se están haciendo ricos a costa de manipular la palabra de Dios. Más adelante el apóstol Pablo va a volver a hablar de este tema. Fíjense, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 2, fíjense lo que dice el apóstol aquí. Ya lo estudiaremos más adelante, pero vamos a leerlo solamente. Dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Y fíjense en el capítulo 11 de 2 de Corintios, versículos 13 y 15. Pablo sigue hablando del mismo tema y dice ahí, porque estos, 2 de Corintios, capítulo 11, eso es, vamos a esperar que lo encuentren, capítulo 11, versículo 13, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice Pablo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Así que ahí vemos cómo el diablo está detrás de estos falsos apóstoles que medran falsificando
la palabra de Dios, diluyendo, adulterando la palabra de Dios. Personas que hacen mercadería. ¿Qué implica esto? Implica que hoy en día, en muchos grupos, en muchas congregaciones, muchos cristianos están diciendo amén a doctrinas de demonios. Esto es lo que significa. Muchos cristianos, por falta de conocimiento de la palabra, están diciendo amén a cosas que son verdaderas herejías. Por la red circula multitud de vídeos en los que podemos ver estas cosas. Son verdaderas aberraciones, enseñanzas que nada tienen que ver con Dios, enseñanzas que tienen que ver con el paganismo, con la psicología, que tiene que ver con cultos paganos como el Kundali o como cosas terribles, y la gente, cuando el predicador le dice amén, ellos dicen amén, sin ejercer dominio, perdón, sin ejercer discernimiento, sin saber si lo que le están diciendo es correcto o no es correcto. ¿Cómo es posible que eso suceda? Muchas veces uno se pregunta, ¿cómo es posible? Si lo que está diciendo es una barbaridad, ¿cómo es posible que la gente diga amén, aleluya, a cosas tan terribles como las que a veces se dicen desde los púlpitos? Y la verdad es que la explicación es sencilla. ¿Alguno de ustedes la sabe? ¿Por qué la gente puede decir, por qué una persona que dice que ama a Dios, que quiere agradar a Dios, dice amén a enseñanzas que no están en la Biblia? Por desconocimiento de la palabra. Porque no quieren molestarse en estudiar las Escrituras. Porque prefieren que le digan lo que tienen que creer, lo que tienen que hacer. Pero no se preocupan de averiguar si lo que el pastor les dice es o no es verdad. Y eso está mal. El cristiano tiene el deber de confirmar por las Escrituras si lo que les enseñan los pastores es verdad o no. Ustedes tienen el deber de averiguar si lo que yo les digo desde aquí, desde el púlpito, es correcto o no lo es. Para eso justamente tenemos estas reuniones los jueves, para estudiar juntos la palabra, para profundizar en ella, para que no seamos como tantísimos creyentes a lo largo de todo el mundo que dicen amén y no saben a qué. ¿Cuántos de aquí quieren ser engañados? ¿Ninguno? ¿Me creerían ustedes si yo les dijera que somos dioses pequeños? ¿Que tenemos derecho a ser ricos porque somos hijos de Dios? ¿Me creerían si yo les dijera eso? ¿Me creerían si yo les dijera que si ustedes declaran algo creyéndolo de verdad, ustedes pueden obtener lo que declaran? ¿Me creerían? ¿Me creerían si yo les dijera que poniendo las manos sobre su cabeza, usted recibirá una sabiduría sobrenatural de lo alto? ¿Me creerían? ¿Perdón? Pues hay gente que se lo están creyendo. Se están creyendo estas cosas y no son verdad. No son verdad. Y hay muchos que se la están creyendo. ¿Saben por qué ustedes no se la creen? Porque están siendo enseñados en la palabra. Pero tienen que darle importancia a esto que hacemos los jueves. Cuando un creyente de esta congregación se marcha por cuestión de trabajo, de familia o de lo que sea, a otro lugar, después tiene el problema de que cuando llega a una iglesia, detecta si le están diciendo la verdad o no.
Digo el problema, aunque eso no es un problema. El problema es no detectarlo. El problema lo tienen tantas y tantas criaturas que están en iglesias durante años creyendo que están en la verdad sin estarlo. Ese es el verdadero problema. Lo que hacemos aquí es muy importante, escudriñar las Escrituras. Un poco de Biblia cada día es una buena vacuna contra las falsas doctrinas. Un poco de Biblia cada semana nos inmuniza contra las herejías, nos inmuniza contra los falsos maestros, contra los falsos pastores y los falsos apóstoles, contra los comerciantes de la fe. Solo la palabra de Dios, solo por ella, por la palabra de Dios, podemos saber si una doctrina es correcta o no, y en qué medida es correcta. Pero no basta con tener la Biblia, hay que conocerla y conocerla en profundidad. Hay que leerla, hay que meditarla. Y meditándola a uno le surgen preguntas y uno tiene que buscar la solución para esa pregunta. Y uno tiene que profundizar. Eso es lo que significa escudriñar, indagar, investigar, ahondar. Es la imagen como de un perro que escarba buscando el hueso que está enterrado en el suelo. Escudriñar es buscar, es dedicar tiempo, esfuerzo, pero es un tiempo y un esfuerzo bien invertido, porque nos capacita para no ser engañados. Y esto es lo que hacemos cada semana aquí los jueves. Profundizamos en las Escrituras para conocer la verdad. Por eso vivimos en libertad, porque la verdad te hace libre. Desgraciadamente cada vez hay más falsos siervos que verdaderos. Cada vez son más los verdaderos siervos que se corrompen y se convierten en falsos siervos. Cada vez son más los que por diferentes razones dejan la verdad y comienzan caminos de mentira. ¿Qué puede llevar a un siervo de Dios al error? Díganme. La prepotencia. ¿Qué puede llevar a un siervo de Dios a desviarse de la verdad? Levanten la mano. La ignorancia. ¿Y un siervo de Dios puede ser ignorante? Sí, puede serlo. No debe serlo, pero puede serlo. ¿Y saben qué? Si uno estudia y se prepara como pastor, y una vez que consigue su credencial, ya deja de estudiar, ese pastor puede pensar que ya sabe todo lo que necesita saber. Pero ¿saben qué? El ministerio pastoral no es como una profesión cualquiera. Tú tienes que seguir estudiando cada día de tu vida. Tú tienes que seguir preparándote. Tú tienes que seguir avanzando, porque la palabra de Dios es muy profunda, tanto que no hay quien alcance su sabiduría, sino día tras día, tras día, tras día. Y aún así nos iremos con el Señor cuando Él nos llame y seguiremos siendo verdaderos ignorantes. Eso estudiándola todos los días. ¿Se imaginan si no la estudiamos? Por eso hay siervos que se desvían, pero hay más razones que desvían a los verdaderos siervos. La codicia. ¿Cuántos se han desviado de la verdad justamente por codicia? Amando más el dinero que las almas que Dios ha puesto a su cuidado. Y esto es una realidad. Muchos, por complejo, porque tienen iglesias pequeñas, quieren tener iglesias grandes.
Se sienten acomplejados ante otros que tienen iglesias grandes. Y por tener una iglesia grande, diluye agua. Otro sinónimo. Medra. Como decía Pablo en el 11, decía. Adultera el mensaje para que la gente baja el listón, para que mucha gente puedan entrar. Y así él pueda sentirse ya no acomplejado. Yo tengo una iglesia grande. Una iglesia grande de la que Dios le va a pedir cuentas. De qué es lo que le han enseñado a esas almas. Mucha gente en este tiempo, debido a las redes sociales, están descubriendo que el pastor que les predica no les está predicando la verdad. Mucha gente está saliendo de las iglesias. Mucha gente se están dando cuenta de que la iglesia en la que estaba se parece más a una secta que a una iglesia de Cristo. Mucha gente, a mí me escriben de todo el mundo, y tal como yo lo veo, creo sinceramente que estamos en un cambio de tiempo. Creo que se está dando comienzo a un tiempo en el que la mayoría de los verdaderos creyentes van a tener que acabar saliendo de las congregaciones. Van a tener que volver otra vez a reunirse por las casas. Ya hay mucha gente en México, en Perú, en Estados Unidos, Miami, Houston, Seattle, en España, en Argentina, en Colombia, en muchísimos lugares. Hay gente que escriben diciendo, no encontramos una iglesia de sana doctrina, no la encontramos. Y se están empezando a reunir por las casas. No hay más opción para quienes después de visitar una y otra y otra y otra iglesia, descubre con tristeza que todas están en lo mismo. En el movimiento del G12, un movimiento apóstata y herético, en el evangelio de la prosperidad, en el evangelio de la superfe, en la metafísica o en el neopentecostalismo. Y después de visitar una y otra iglesia, se sienten frustrados y acaban reuniéndose en casa con la familia. El problema que yo veo con eso es que faltan siervos de Dios para ministrar a esas almas. Faltan siervos de Dios íntegros que prediquen la verdad, que estén dispuestos a pastorear, aunque sean varios grupos de esos por casas. Hacen falta hombres, hacen falta mujeres que quieran servir a Dios, porque se necesitan personas con llamado de Dios, con capacitación de Dios, para exponer con profundidad y con sabiduría, con seriedad, la palabra de Dios. Algunos están llegando a pensar que no se necesitan pastores. Han descubierto que los pastores les engañaron y ahora están rechazando la idea del pastorado. ¿Para quién instituyó el ministerio pastoral? Dios. Y es verdad que hay falsos pastores, como hay falsos apóstoles, como hay dinero falso. Pero no tiramos nuestro dinero porque haya dinero falso. Nos aseguramos de que lo que tenemos no sea falso. Y eso es lo que tenemos que hacer con la fe. Y eso es lo que tenemos que hacer con los ministerios.
No rechazarlo porque sí, rechazando lo que Dios ha instituido, sino rechazando a aquellos que son falsos, a aquellos que no dan la talla. A eso sí que hay que rechazarlos. ¿Sabía Dios lo que hacía al poner los ministerios? Sin duda, Él siempre sabe lo que hace. Así que los ministerios se necesitan en la iglesia. Se necesitan hombres y mujeres dispuestos a servir a Dios. ¿Por qué los necesitamos? Díganme una razón. ¿Por qué se necesitan ministros, pastores, evangelistas, maestros? Para que la iglesia siga adelante, para la enseñanza. Pero algunos dicen, nosotros nos reunimos, leemos un pasaje y cada uno da su opinión. ¿Cuál es el problema con eso? Que cada uno lo va a interpretar a su manera. ¿Y eso es malo? ¿Por qué es malo eso? A ver, en voz alta, mi hermana. Claro, si no conocen bien la palabra de Dios, si no tienen discernimiento, van a interpretarla mal. Y la palabra de Dios no tiene muchas formas de ser interpretada. Es falso eso. Es verdad que muchos la interpretan a su manera, pero la están interpretando de forma errónea. Las Sagradas Escrituras solo tienen una única manera de ser interpretadas, la correcta. Pero para que sean interpretadas de forma correcta, ¿qué se necesita? Conocimiento. Se necesita conocimiento. Hay algunas personas que dicen, teniendo al Espíritu Santo, ya no necesitamos más. No necesitamos pastores, no necesitamos estudiar. Hoy me decía uno a través de Facebook que la razón no tiene nada que ver con la fe. Digo, a ver, un momento. La razón es un don de Dios. La razón no está reñida con la fe. Necesitamos la fe, pero necesitamos también la razón. Porque si nos negamos a razonar, ¿en qué nos quedamos? ¿En qué nos convertimos? ¿En animales que pueden ser manejados? No. Oiga, necesitamos la razón. Necesitamos razonar. Necesitamos conocimiento. Necesitamos sabiduría. Y hay que estudiar. Y ese es el problema, que no nos gusta estudiar. El problema es que nos gusta seguir la ley del menor esfuerzo. Pero hay que estudiar. Y justamente cuando Dios llama a alguien para exponer o predicar o enseñar su palabra, Dios lo llama, lo capacita. Y ¿saben? Una de las capacidades que Dios le da, amor por las Escrituras. De manera que esa persona está siempre estudiando la palabra. El que cree que ya sabe todo lo que tiene que saber es que no sabe nada. La Escritura no es la tabla de multiplicar. La Escritura es mucho más complicado. Y se necesita realmente estudiar para saber cómo se debe interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Es cierto que mucha gente la interpretan a su manera, pero no es correcto. Y cuando los grupos en casa se reúnen y cada uno dan su opinión, deben tener cuidado, porque pueden estar errando y haciendo errar a otros. Se necesitan hombres de Dios, mujeres de Dios, ministros dispuestos, preparados para enseñar, para adecuadamente dar formación bíblica. Porque justamente estas personas que salen de esas macroiglesias salen con una confusión enorme.
con 1000 preguntas diferentes. Muchos salen heridos en sus corazones porque han sido dañados, han sido tratados como mercancía y necesitan cuidado pastoral. Y cuando se reúne una familia, si no tienen pastor, corren riesgo de que el enemigo les confunda, les desvíe de la verdad. Pero ese peligro es real, es cierto y ya está sucediendo. Porque hay mucha gente, como digo, que están abandonando las iglesias porque descubren que los pastores están más interesados en sí mismos que en las almas, en su propio beneficio, más que en el beneficio de la iglesia. Por eso tenemos que orar, porque es un tiempo peligroso el que nos ha tocado vivir. Y por los últimos acontecimientos que están sucediendo en el mundo, sabemos que la venida del Señor ya está muy cerca. El diablo ya está suelto, sabiendo que le queda poco tiempo. Uno se queda espantado de las imágenes que se ven. Hombres desnudos, con niños en las manos, con banderas gays. Si ellos supieran lo que significa el arco iris, hubieran escogido otro símbolo para su movimiento. Porque el arco iris significa juicio de Dios. Fue Dios quien dijo que el arco iris era la señal del pacto que Dios hacía con la humanidad, de que no le iba a volver a juzgar por agua. Pero no se dejen engañar. Segunda de Pedro capítulo 3 aclara que Dios va a volver a juzgar a esta humanidad. No por agua, sino en esta ocasión por fuego. Y si todos estos del movimiento gay supieran lo que simboliza ese arco iris, hace tiempo que hubieran abandonado la idea de rebelarse contra Dios. Pero vemos, son señales de los tiempos. Vemos como el diablo está suelto. Vemos por todos lados como la persecución contra los cristianos se agudiza. Vemos como se están poniendo leyes para que no se pueda predicar la palabra de Dios, para que no se pueda hablar de Dios. Y todas estas cosas están pasando en nuestro tiempo. Y nosotros como Iglesia de Jesucristo tenemos que darnos cuenta de esto y orar e interceder por tantos y tantos hermanos nuestros como hay repartidos por todo el mundo, que no tienen una congregación como esta en la que reunirse. Tenemos que orar por ellos para que encuentren un lugar donde puedan reunirse varias familias. Y si no encuentran una congregación, que encuentren un pastor que les pueda guiar, que les pueda pastorear. Ustedes no se imaginan cuántas consultas recibo de grupos así, confundidos, heridos, buscando la verdad, suplicando pastores, y muchos cristianos perdiendo el tiempo en vez de prepararse para servir al Señor. No es correcto menospreciar los ministerios, no es correcto. Dios los ha instituido y se necesitan ministros, pastores, obreros, maestros. Aun cuando hay algunos que son falsos, no todos lo somos. No se puede generalizar, toda generalización es pecado, por injusta. Ojalá los creyentes estuvieran lo suficientemente preparados en el conocimiento de las Escrituras como para que no necesitaran pastores, pero no lo están. Por eso Dios instituyó los ministerios a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la medida de fe, de la estatura, de la plenitud de Cristo. Hasta entonces necesitamos los ministerios. ¿Cómo sabemos que es un error pensar que, bueno, teniendo al Espíritu Santo ya no necesitamos nada más? ¿Cómo podríamos demostrarlo bíblicamente que eso es un error?
Sí, pero algún pasaje que nos muestre que es un error pensar que no necesitamos estudiar las Escrituras, que teniendo al Espíritu Santo ya está. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay que conocer la Escritura. Es un mandato de Dios. Y el Espíritu Santo inspiró ese mandamiento en Jesús. Recuerden, es un mandamiento, escudriñar. Por tanto, el Espíritu Santo no va a hacer lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Era un milagro cuando nosotros no podamos llegar. Cuando ya nosotros llegamos al límite y no damos más, ahí el Espíritu Santo puede intervenir y llevarnos hasta donde Él quiera. Pero el Espíritu Santo no te va a dar una sabiduría que tú puedes conseguir con un poquito de esfuerzo todos los días. ¿O sí? Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Es un pasaje muy conocido. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Pablo le está diciendo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y qué más? Y que usa bien la palabra de verdad. ¿Saben lo que significa eso de que usa bien la palabra de verdad? ¿Saben qué significa? Que enseña bien la palabra. Significa que se puede usar mal, ¿verdad? Si la exhortación es a usar bien, es porque algunos la pueden usar mal. ¿Y cómo podemos usar mal la Escritura? Cuando la interpretamos sin tener en cuenta el contexto, cuando sacamos los textos de su contexto como pretexto, cuando la interpretamos a nuestra manera, cuando no respetamos lo que de verdad dice y le damos un sentido diferente. Hoy hay muchos ejemplos de eso. Hay muchísimas predicaciones en internet que están llenas de ejemplos de ese tipo. Toman un pasaje y hablan y dicen un montón de cosas que no están ahí en el pasaje. Se inventan toda una parafernalia, llegando incluso a contradecir lo que el mismo pasaje dice. Pero un día todos tendremos que pasar por el tribunal de Cristo y seremos juzgados por el uso que hayamos hecho de esta palabra sagrada, de la palabra de Dios. Así que tenemos que orar para que seamos aprobados y no reprobados. Hay que orar, como les digo, por tantos y tantos hermanos, como ahora se están atreviendo a usar la palabra y no siempre de la mejor manera. Yo siempre les aconsejo que sigan orando y buscando. Y solamente cuando después de mucho buscar, de mucho orar y buscar, no encuentra congregación, les digo, pues reúnanse en su casa, predíquenle a los vecinos, busquen a alguien que les pueda aconsejar, algún pastor que les pueda supervisar. Pero no es fácil, de verdad. No es fácil. ¿Saben por qué es importante vivir la fe en comunidad? No te oigo. Claro, nos ayudamos mutuamente. Y además forma parte del plan de Dios para tratar con nuestras vidas. Porque Él quiere perfeccionarnos. Y para perfeccionarnos, Él usa los roces, las relaciones interpersonales entre unos y otros.
los conflictos que surgen, en contra de ser algo negativo y malo, a veces son necesarios para nuestro crecimiento, nuestra madurez. Pero, yo con mi Biblia y el Espíritu Santo tengo bastante en mi casa. No. Tú necesitas a tus hermanos y tus hermanos te necesitan a ti. Esta es la verdad. Por tanto, si no tienes una congregación donde reunirte, busca hermanos que estén en la misma situación que tú. Reúnanse juntos, aunque sean dos familias, pero ya no estáis solos, ya estáis juntos. Y ahí Dios va a tratar de guiaros y sigan buscando a Dios y Dios les va a guiar, les va a conducir hasta que les ponga en el lugar donde Él quiere ponerles. Pero hermanos, a mí me gustaría pedirles de verdad, de todo corazón, y no solamente a vosotros que estáis aquí, sino a todos los que nos ven a través de internet, también oren por la iglesia de este tiempo. Oren por la iglesia. Oren que Dios levante obreros, porque hacen falta muchos obreros. Porque aunque es verdad que hay mucha, ¿cómo se llama? Cizaña y mucha paja en el campo, también es cierto que hay mucho trigo, hay mucha mies. La mies es mucha, pero los obreros, pocos. Y necesitamos que Dios levante obreros para poder atender todas las necesidades que hay. Yo doy gracias a Dios porque los obreros de esta congregación me están ayudando muchísimo para poder atender las demandas que recibimos desde el exterior. Es importantísimo. Hemos puesto en marcha el seminario para poder ayudar a aquellos pastores que se han dado cuenta de que estaban enseñando cosas que no eran correctas y han dejado de enseñar esas cosas y ahora están en un proceso de formación. Están estudiando la palabra de Dios de una manera más profunda. Hemos puesto en marcha ese seminario y los hermanos, los obreros de esta congregación, tanto los pastores como los diáconos, están ayudándome en esa labor, creando el material necesario, los cuestionarios necesarios, repasando los cuestionarios. La pastora Katia me está ayudando a corregir esos cuestionarios porque ya era mucho trabajo para mí solo. Y es una bendición contar con gente que ayudan, que colaboran, que están ahí, apoyando no solamente la obra de Dios local, sino también la obra de Dios a nivel internacional. Es misiones. Pero hay muchísimas almas que están necesitadas. Oren por ese seminario. Volviendo al pasaje de 2 de Corintios, capítulo 2. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Estos falsos apóstoles, estos falsos profetas, estaban causando mucho perjuicio a la iglesia de Corinto. Por eso debían ser desenmascarados. Mire, algunos creyentes no les gusta que se discuta sobre la palabra de Dios en las redes sociales. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué les parece? ¿Es bueno o es malo discutir sobre las doctrinas y sobre las Sagradas Escrituras? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿No hay nadie que diga que sea malo? A algunos no les gusta. Creen, y lo dicen así, que nos estamos juzgando unos a otros. Creen que debemos dedicarnos solo a predicar el Evangelio del amor de Dios y no entrar en discusiones con aquellos que opinan de manera diferente. Yo comprendo que a algunos no les guste, pero es necesario. En un medio de comunicación tan rápido, tan multitudinario como son las redes sociales, cualquier comentario que ponemos en las redes sociales, millones de personas lo ven inmediatamente.
millones de personas. Es necesario desenmascarar a los falsos pastores, a los falsos apóstoles, a los falsos maestros, a los falsos siervos de Dios que se benefician de la ignorancia de los demás. Si a una persona no le gusta ver esas discusiones en las redes sociales, ¿qué puede hacer? Que no entre en las redes sociales. Hay muchas gentes que necesitan conocer la verdad y solo conocen la mentira. Y cuando la gente pone mentiras en las redes sociales, alguien tiene que decir, eso es mentira. Y tiene que decirlo con autoridad, basándose en las Sagradas Escrituras y no en su propio parecer. Pero hay que decir, eso es mentira, porque Dios dice esto, o porque como está escrito. Uno tiene que referirse a la palabra de Dios. Desde luego no todos los creyentes están llamados por Dios para predicar el Evangelio. Tampoco todos los creyentes están llamados por Dios para defender la fe. Pero los que estamos llamados por Dios para predicar el Evangelio y defender la fe, tienen que dejarnos hacer nuestro trabajo. No juzgamos a las personas, pero sí lo que las personas enseñan. Porque debemos juzgar, no según las apariencias, pero sí debemos juzgar con justo juicio. Como dice Juan 7:24. Si no usamos el discernimiento, mucha gente es engañada sin saberlo. Los pastores estamos puestos en el rebaño para ahuyentar a los lobos. Si no cumplimos con nuestro trabajo, el diablo acaba con la vida de las ovejas. Tenemos que cumplir con nuestra misión. Muchas veces cuando me han querido tapar la boca, yo les he dicho, no me voy a dejar. No me pueden pedir que deje de cumplir el ministerio al que Dios me ha llamado. No me pueden pedir que yo deje de hacer lo que Dios quiere que se haga. Y en la Escritura está llena de pasajes que nos invitan a la defensa de la fe. Hay que desenmascarar a los falsos maestros. ¿Era Pablo de los que falsificaban las Escrituras? No. Por supuesto que no. Leamos todo el versículo 17 entero. Pues no somos, dice Pablo, como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. No somos como esos. Pablo está enfrentándose a aquellos que estaban enseñando falsas doctrinas. No somos como ellos. Frente a los falsos apóstoles, Pablo y sus colaboradores, ¿cómo actúan? Con sinceridad. Con toda sinceridad. ¿Sabes lo que significa la palabra sinceridad? Con verdad. Con pureza. El término se puede traducir por sinceridad, pureza, y significa examinar algo a la luz del sol. Es decir, que Pablo está diciendo que ellos actuaban con sinceridad, sin motivaciones ocultas, sin doblez, sin intereses personales ocultos. Pablo y sus colaboradores fueron encomendados por Dios para que, y gozaban de la autoridad de Dios para presentar la voluntad de Dios a judíos y a gentiles. Y ellos lo hacían, y dice, delante de Dios. Ellos hablaban siempre sabiendo que Dios era testigo de lo que ellos hacían. Dios era testigo de lo que ellos enseñaban. Porque Dios es testigo de lo que todos decimos y enseñamos. Con sinceridad, como de parte de Dios. Es decir, Él nos ha mandado a decir esto y delante de Dios. Él es testigo de lo que estamos diciendo. Hablamos en Cristo.
No hablamos según nuestro parecer, no hablamos según me enseñaron, hablamos según lo que Dios, y me he asegurado de que es Dios que nos está diciendo esto. Y Dios es testigo de que estoy diciendo la verdad. Pablo estaba afirmando su autoridad, la autoridad de su predicación. ¿Existen muchos Pablos hoy? Desgraciadamente no, ni muchos como sus colaboradores. Más bien hoy sobran engañadores, comerciantes de la fe, falsos, y hacen falta mucha gente como Pablo y como Tito, como Timoteo, como Silas. Primera de Pedro 5:2. Quiero que lean conmigo, por favor. Primera de Pedro 5:2. Fíjese, el apóstol Pedro, ya anciano, dice en el capítulo 5, vamos a leerlo desde el versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. ¿Qué es lo que les dice? Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Qué dice? No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, no por codicias, no por mercadería, no por lo que sacáis de la iglesia. Es increíble, pero hoy en día solamente este pasaje es más que suficiente como para hacernos ver que hay muchos que no dan la talla. Y eso sin llegar a la segunda de Pedro, capítulo 2, donde habla de los falsos profetas, porque ya ahí los desenmascara del todo, ¿no? Vemos como Jesús enfrentó a los falsos sacerdotes de su tiempo. Digo falsos porque aunque eran sacerdotes, enseñaban herejías, mandamientos de hombre en vez de mandamientos de Dios. Y Cristo los enfrentó públicamente, en la calle, los señaló con el dedo y les dijo: sois hipócritas. Cristo los enfrentó. Vemos como Pablo enfrentó a los falsos apóstoles en su tiempo. Pedro los enfrentó. ¿Cómo no debemos hacerlo nosotros hoy? Claro que debemos enfrentar la mentira y descubrirla y denunciarla, porque la mentira hace daño y lleva a la gente al infierno. Solo la verdad salva, y solo la verdad la tenemos en las Sagradas Escrituras. Hoy, por si fuera poco, me entero de que han hecho otra Biblia más. Cada semana sale una versión nueva de la Biblia. La semana pasada, la Biblia de los gays. Ahora esta semana, una Biblia nueva. La de los profetas le llaman. Una Biblia en la que quieren que sirva de base para el Crislán. No sé si saben lo que es el Crislán. El Crislán es el intento del ecumenismo de unir al Islam con el cristianismo. Y en esa Biblia, todos los nombres de Dios se han cambiado y se ha puesto Alá. Y ya no se llama Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo. Al Hijo se le llama Mesías, solo. Cuando se habla de el Hijo de Dios, se ha cambiado por el profeta de Dios, para que los árabes no se sientan ofendidos con esa Biblia.
Déjenme decirle, eso no es una Biblia. Eso es una manipulación de la verdad. Eso es una corrupción de la verdad. Eso es una perversión de la verdad. Pero no se le puede llamar Biblia a eso, porque no lo es. Pero el hombre sigue en su intento de ser políticamente correcto. Y en lo políticamente correcto vemos que todos los ayuntamientos están poniendo banderas gays. Hasta en la Casa Blanca, en las Naciones Unidas. ¿Pero es que nos hemos vuelto locos o qué? Ellos piden tolerancia para sí, respeto para ellos. Y vemos a un homosexual vestido de Jesús haciendo una pantomima y riéndose de nuestra fe. Quien quiera exigir respeto para sí mismo tiene que empezar por respetar a los demás. Y quien no respeta a los demás no es digno de respeto. Eso es así de simple. Eso es así de claro. Y dentro de poco, con esta nueva ley que se acaba de aprobar, la ley Mordaza, ya no se van a poder decir estas cosas. Pero yo las seguiré diciendo. Sencillamente porque la verdad no se puede callar, aunque nos cueste. No se puede callar. No podemos permitir que nos tapen la boca, que nos cosan los labios para que no hablemos. No podemos permitir eso. Tenemos un compromiso con Dios. Y nuestro compromiso con Dios es mucho más fuerte que nuestro compromiso con las autoridades. Y eso es así de simple. Así que no se extrañen si dentro de poco tengo que predicar desde la cárcel. Me da igual. Pero la verdad es la verdad. Y la verdad solo es una. No hay más tiempo, quisiera meterme en el capítulo 3, pero no quiero alargarme. Únicamente decirles, hermanos, quiero que piensen sobre lo que les estoy diciendo. Piensen, estamos en un tiempo nuevo, en un tiempo diferente. La iglesia está cambiando, el mundo está cambiando. Todo está cambiando. Las leyes están cambiando. Quieren cambiar la verdad, pero la verdad no puede ser cambiada. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por tanto, oremos. Porque el diablo está suelto, hermanos, sabiendo que le queda poco tiempo. Oremos. Que Dios nos dé el valor necesario para mantener nuestra fe. Oremos por nuestros hijos, por los hijos de nuestros hijos. Porque si el Señor no viene pronto, escuchen bien, el mundo que ellos van a vivir va a ser mucho peor que el que estamos viviendo ahora. Y en parte es porque la iglesia no cumple su misión de ser sal y de ser luz. En parte es responsabilidad nuestra, porque no oramos lo suficiente, porque no predicamos la verdad, porque no hablamos de Jesús, porque no compartimos nuestra fe. Por eso la fe se va quedando como en pequeños grupos, en pequeños reductos. En Barcelona quieren que los templos evangélicos que han sido cerrados se les dé a los árabes para hacer mezquitas. ¿Saben qué? Lo tienen merecido. Porque si predicamos el evangelio, el templo seguirá abierto. Pero si no predicamos el evangelio, hasta este templo se cerrará.
y quedaremos un grupo reducido. ¿Qué vas a hacer? Porque tú tienes algo que decir en esto. Tú tienes algo que decir. Esta situación que estamos viviendo ahora también te afecta a ti y afecta a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Te vas a quedar cruzado de brazos? ¿Vas a dejar que las cosas suceden sin más? ¿O vas a orar por la iglesia? ¿Vas a orar que Dios levante hombres y mujeres de fe? ¿Vas a orar que Dios levante siervos y siervas que prediquen, que mantengan la antorcha encendida, la llama de la fe encendida? ¿Vas a predicar el evangelio o te vas a callar? ¿Vas a ser valiente o vas a ser cobarde? Porque tú estás en esta lucha. Y es a ti a quien Dios te está hablando hoy, después de que me hablara a mí. Tenemos una responsabilidad como hijos de Dios. Cumplámosla, hermanos. Cumplámosla. Si otros no lo quieren hacer, que no lo hagan, pero nosotros cumplámosla. Porque el Señor viene pronto y es necesario que cumplamos con nuestro deber. Que cuando el Señor venga, nos encuentre haciendo su voluntad, predicando el evangelio, orando unos por otros, orando por nuestros hermanos de todo el mundo. Oremos y hablemos del Señor, hermanos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, y ánimo y adelante.